cada uno de sus hijos esta tarde a la casa del Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y los invito a tener una lectura desde el versículo 16 al 20. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. La palabra del Señor dice así: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar reunidos como sus hijos, Señor, en su casa de oración. Gracias, Señor, porque nos permites leer su palabra, escucharla y guardarla, Señor. Por eso pedimos, Señor amado, para que usted cuide cada palabra que se diga, lo que escuchemos, Señor, sea su voz hablando en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma. Le pido, Señor amado, que cuide a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, y con mucha humildad le agradezco esta oportunidad que me da, Señor, para poder hablar frente a mis hermanos. Te pido por ello la mayor de las discreciones y prudencias, Señor. Cuidados en entregar tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Te pido que quites todo error, Señor, toda animalversión, Señor, toda equivocación, Señor, de mis labios, de mi mente, Señor, y limpia mi corazón en este momento, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermano. Hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es lo que los estudiosos, los que han podido determinar que este seguramente es probable, incluso que dicen que este fuera el primer evangelio que se escribió, y que tiene unas características especiales ser el primero. Tanto Mateo como Lucas lo siguieron como una guía. No significa que hayan copiado, sino que tuvieron una guía a través del Evangelio de Marcos. También debemos decir que es un escrito bastante directo. No usa retóricas mayores, es bastante directo, es sencillo en su lectura y es directo. No se queda en informaciones contextuales, en una información secundaria, sino que directamente plantea las cosas, como si fuera un relato muy vivido que se está entregando. También muchos piensan que este evangelio, sabemos que fue escrito por Marcos, pero también fue Pedro el que le fue dictando las palabras, y el Espíritu Santo fue el que fue obrando en el corazón de Marcos. Por lo tanto, el escuchar estas palabras son como un bálsamo fresco para nosotros. Es un bálsamo que, pese a los tiempos que han transcurrido, están aquí presentes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Es escuchar al Maestro, es escuchar al Señor Jesús, es escuchar de la boca de los primeros apóstoles la palabra entregada directamente por el Señor. Es una palabra fresca, directa, que nos habla de un relato muy cotidiano. Dice, no usa mayores fórmulas, hemos dicho, pero nos dice, por ejemplo, andando junto al mar de Galilea, como algo muy natural, como va andando el Señor junto al mar de Galilea, y ahí ve a dos hombres, a Simón y a Andrés, su hermano. Es Simón Pedro el que se refiere a este Simón, conocido como el apóstol Pedro. Entonces es una suerte de autorrelato a la luz de lo que estamos exponiendo, de una autovivencia de lo que Pedro vivió. Está Simón y Andrés, su hermano, hermanos consanguíneos, y que dicen que estaban echando la red en el mar, porque eran pescadores, y justifica este hecho. Ahora debemos de señalar que en el Evangelio de Lucas
Lucas agrega que ese día, cuando estaban echando la red en el mar, no habían podido pescar nada durante toda la noche. Él agrega un elemento nuevo que dice que Simón y Andrés, en su oficio de pescadores, eran, pudiéramos decir, pescadores eh, profesionales, no habían podido pescar nada. Pero el Señor, nos relata Lucas, nos dirá que hubo un milagro por parte del Señor, porque el Señor les dice, echen la red al lado derecho. Y echando la red, dice que no pudieron siquiera cargar todas las barcas por peces que habían pescado en ese momento. Fue el Señor el que guió tanto a Simón y a Andrés, que eran pescadores, a tener una buena pesca. También dice el relato, avanzando más en esta realidad espiritual que ellos están viviendo, les dice, venid en pos de mí, vengan detrás de mí, síganme, y haré de vosotros que seáis pescadores de hombres. Ya no van a ser pescadores de peces, sino que ahora van a ser pescadores de hombres. Dice el relato que dejando sus redes, le siguieron. Es una invitación que el Señor hace a estos hombres. Es una invitación amplia a ellos para dejar su antiguo oficio, para ahora seguir al maestro, al rabí, dejando ahí en sus trabajos ordinarios, normales, para seguir al Señor. También nos relata que en este relato tan vívido, tan simple, pudiéramos decir, sencillo, que un poco más adelante se encuentra con otra pareja de hermanos, que es Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ellos también estaban en la barca, en sus barcas, pero ellos no estaban pescando, sino que dice que estaban remendando las redes. Remendar significa estaban reparándolas, cosiéndolas. Entonces, ellos también dicen que después que los llamó, dejan a su padre, a Zebedeo, y a los jornaleros, a otros trabajadores que tenían en ese momento, y les siguieron. Aquí vemos este simple relato de 4 hombres siendo pescadores, estando en sus trabajos normales de pescadores, donde el Señor, unos están pescando y otros están remendando las redes. El Señor los ha llamado para que les sigan. La respuesta de estos hombres es seguir al Señor. Aquí hay varios aspectos que nosotros podemos entender y ver. En primer lugar, pensemos en el oficio de un pescador. Un pescador lanza las redes sin saber el resultado. Hay técnicas de pesca. Por ejemplo, en el más hacia el trópico, los peces vienen en la orilla. Entonces, por ejemplo, en el mar salen poquitos, unos 50 metros, 100 metros, y lanzan redes y hacen una recogida bastante alta y bastante fuerte de peces, porque es un clima cálido y los peces están más cerca de la orilla. Acá más al sur, el mar es más bravo, pero al mismo tiempo más frío y hay que salir un poquito más lejos a pescar. Pero sea cual sea en un mar más caliente, más tibio, o en el mar de Galilea, que es un mar caliente, tibio, podremos encontrar que es ahí donde ellos desarrollan este oficio de lanzar las redes. Y lo hacen en forma bastante intuitiva, a pesar de que ellos dicen vamos a lanzar redes a tal lado porque ahí van a haber peces. Parece que la práctica va ordenando lo que deben de hacer. Parece que es un oficio bastante práctico. Y muchas veces aciertan, pero otras veces vuelven con las manos vacías de su trabajo. Y este es un trabajo también que se desarrolla en la noche. Los peces tienen su costumbre de aflorar hacia la superficie más en la noche que en el día. En el día la luz, los peces se tienden a esconder para protegerse. También el oficio de pescadores también es un poco ciego, voy a usar esta palabra, porque no saben realmente si donde estamos lanzando la red vamos a obtener o no peces. Acá yo he visto muchas veces que las personas dicen, miren, ahí hay gaviotas, quiere decir que las gaviotas, pájaros costeros, y ahí quiere decir que hay peces, porque normalmente las gaviotas rodean a los peces, son aves pescadoras. Pero también puede suceder que se equivoquen en este análisis que ellos hacen del mar. Puede suceder también que es un día de tormenta, que no puedan salir. Sabemos que cuando hay lluvia y tormenta, el mar está embravecido y no se puede salir a pescar.
porque la pesca también es un oficio pacífico, es un oficio de esperar, no es un oficio que sea apurado, no es un oficio de hacer y deshacer rápidamente, sino que requiere esperar los tiempos, dejar que se vayan desarrollando también este proceso de encajonamiento, en el caso de la pesca, de los peces. Yo estoy pensando en una forma que puede haber sido de lanzar las redes, hay otras fórmulas de pescar con cañas, etcétera, pero aquí me da la impresión, por el mismo texto, que dicen que echaban la red en el mar. Entonces no era una pesca individual, sino que era una pesca así colectiva, de mucha masa de peces. ¿Qué más podríamos pensar? Uno dice, realmente, mis hermanos, yo pienso que he usado la palabra un poco intuitivo, yo diría de mucha confianza en lo que estoy haciendo, de mucha confianza en lo que ellos hacían en su trabajo. Pero el Señor también nos dice algo distinto. Nos dice que respecto a Jacobo y a Juan, ellos no estaban ejerciendo el oficio de pescadores en ese momento, sino que estaban reparando las redes. Eso es un aspecto importante también en la vida de los pescadores. Las redes se rompen, sea porque se enredan en las rocas, sea porque los peces al hacer fuerza escapan, sea porque se enredan en los mismos mástiles, sea porque también están viejas y por la misma salinidad del agua van rompiéndose, el sol las deteriora y es necesario ir reparándolas. ¿Para qué? Para que cuando sean usadas, sean bien usadas y no hayan hoyos por los cuales los peces se escapen. Pero sea cual sea el punto de vista, lo que estamos viendo, sea del punto de vista de Simón y de su hermano Andrés, sea el punto de Jacobo y de Juan, a través de la reparación, el oficio del Señor y el llamado del Señor es el mismo. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Respecto a Pedro, a Jacobo, al Simón y a Andrés, los haré pescadores de hombres. Y esta palabra para nosotros también debe llamarnos la atención. Porque estas palabras que hemos dicho son las palabras de uno de los primeros discípulos que tuvo el Señor, que habla de su propio proceso de conversión, de cómo el Señor lo llamó, de cómo el Señor lo motivó a dejar todo lo que estaba haciendo para seguirle. Es un proceso de conversión, es un proceso de llamado del Señor a hombres, trabajadores, como nosotros, que trabajamos en distintas áreas, en distintos trabajos, en distintas labores en el mundo. Pero desde ahí el Señor llama a sus hijos. Los que estamos acá no todos hacemos lo mismo, hacemos cosas distintas, nos nutrimos los unos de los otros del conocimiento de otros, pero hay un hilo conductor entre todos los que estamos acá presentes. Ha sido el Señor el que ha dicho, venid en pos de mí. Vengan a la casa de oración. Muchos de nosotros pensaremos, no es que yo fui invitado, quizás mi hermano dirá, no es que yo vine de chofer, no porque yo soy amigo de la infancia, era amigo de la infancia, que tiene una bonita voz a propósito. Otros quizás en el camino nos fuimos sumando. Otros quizás vinieron antes, después. Otros viven acá en la misma ciudad de San José de Maipo. Pero todos tienen ese mismo hilo conductor, mis amados hermanos, que el Señor nos ha traído a este lugar y no nos ha llevado a otro lugar. Podríamos estar quizás disfrutando un partido, quizás haciendo o trabajando en las labores que son propias. Pero el Señor hoy día quiere que nosotros estemos acá en su casa de oración. Es el mismo mensaje que el Señor les ha dado a estos hombres. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Pero con un objetivo, no lanzar redes a tontas y a locas, sino que lo que el Señor le está diciendo a estos hombres, a estos discípulos que le está llamando, a estos apóstoles que lo está llamando, para que ellos también entreguen la enseñanza que ellos van a aprender del Señor, para que ellos también puedan entregar en algún momento la enseñanza y la doctrina del Señor. El tiempo se ha cumplido, ha dicho el Señor Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino del Señor se ha acercado. Y los llama al arrepentimiento. Dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, hay una relación profunda
entre lo que el ministerio del Señor Jesucristo está haciendo y ejercitando ya en ese momento, con el llamado que hace a estos hombres, a estos discípulos. Los está preparando para que el día de mañana, cuando el Señor ya no esté con ellos, para cuando el Señor cumpla su periodo de ministerio, estos hombres sigan con ese trabajo, guiados por la enseñanza del Señor Jesucristo. Nosotros recibimos la enseñanza apostólica, recibimos la enseñanza de Cristo, recibimos la enseñanza de los evangelios, recibimos la enseñanza de los apóstoles, recibimos la enseñanza de los profetas, que nos van mostrando y nos vamos enseñando cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ser pescador de hombres no es un oficio cualquiera, sino que es un alto oficio que el Señor da a nosotros. Es un alto llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Y nos llama el Señor, tal como está llamando a estos hombres, al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. El arrepentimiento es el entendimiento de mi vida. Es un análisis de lo que soy yo. Pero no es un análisis autocomplaciente, sino que es mirar mi vida a la luz de lo que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. El Espíritu Santo está hablando y habla a mi corazón y a mi vida. Y me dice quién soy yo y por qué estoy acá. Y me llama al arrepentimiento, a poner mi vida frente al Señor. Y esto no es para poder destruir al hombre, no es para destruir su mente, ni su corazón, ni su alma, sino precisamente para acercarnos en santidad frente al Señor, con un corazón limpio, unas manos limpias frente al Señor, un alma limpia, que esté dispuesta a honrar y alabar el nombre del Señor. De esta manera el Señor nos dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces lo hemos dicho. Evangelio son las buenas nuevas. Así se traduce Evangelion, buenas nuevas. Pero tiene un carácter mucho más allá. La palabra originalmente era el grito de triunfo en la guerra. En la guerra que el general iba e informaba al rey, tal como veíamos en la parada militar, va un general a informar al presidente de la ordenación de las tropas. En la guerra, una vez concluida la batalla, se acerca el general y le habla al rey y le dice, hemos triunfado. Y esta es la buena nueva, que hemos triunfado. ¿Y cuál es la buena nueva para nosotros? No que nosotros por nuestros propios medios hayamos triunfado, sino que por gracia el Señor ha hablado en nuestros corazones. Sin mérito alguno, mi amado hermano. Sin mérito alguno, mi amada hermana. Porque no hay nada que nosotros podamos poner frente al Señor para decirle, Señor, aquí está todo. Simón y Andrés no le dijeron, Señor, vamos con nuestras redes a pescar hombres. No le dijeron, Señor, vamos con nuestros barcos a pescar hombres. Tampoco lo dice Jacobo, tampoco lo dice Juan. Dice que ellos dejaron lo que estaban haciendo, dejaron su vida pasada para seguir al Señor, para seguir al Maestro, para seguir a quien los estaba llamando y les estaba diciendo, vengan, crean en mí, crean el Evangelio y arrepiéntanse de sus pecados. El trabajo de ahora en adelante, no será solamente el trabajo de pescadores, porque sabemos a la luz de la palabra que ellos cuando el Señor partió continuaron pescando y nos muestra la palabra que ellos salían continuamente a pescar. Pero ahora su oficio principal no era la pesca, sino era seguir al Señor, aprender de Él. Y como dice la palabra, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hay un proceso, hay un entendimiento, hay un conocer esa voluntad de Dios, conocer el ministerio de Cristo, conocer la enseñanza del Maestro, conocer la enseñanza de amor, de misericordia, para finalmente puedan entender ellos por la palabra revelada que Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Por ser pecadores, Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, pecadores. Hermanos amados, Señor Jesucristo preparó a estos hombres, los fue discipulando, les fue enseñando, tal como ellos enseñaban seguramente de su padre de Zebedeo, que les había enseñado a Jacobo y a Juan cómo ir pescando, tal como seguramente Pedro aprendió y su hermano Andrés aprendieron de su padre, quizás de sus tíos, no lo sabemos.
fueron aprendiendo a pescar y a conocer los misterios del mar. Nosotros, el Señor nos va mostrando también a través de su palabra los misterios de la Biblia. Misterio, mis amados hermanos, no es algo tenebroso. Misterio es algo que está oculto. Lo que está oculto, lo que no ponemos, lo que no conocemos. Cuando usted abre la palabra, cuando usted empieza a recorrer las páginas, cuando usted escucha la Biblia y cuando la lee, dice la palabra que es guardada también en nuestro corazón. Esta palabra transformadora es esta palabra que transforma los corazones, transforma el entendimiento y que permite que nosotros, como hijos de Dios, arrepentidos, creyendo en el Evangelio, creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, podamos seguir al Señor, podamos confesar al Padre como tal y saber que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Consecuencias de ello, mis amados hermanos, podemos mencionar muchas. Algunas de ellas ya hemos anticipado. Podemos leer la palabra con libertad. Este hecho tan simple de leer la palabra, que nos puede parecer incluso cotidiano, ha significado la muerte de muchas personas, muchos mártires que entregaron su vida por el Evangelio. Significa también que nosotros podemos acercarnos y escuchar la palabra, como lo estamos haciendo hoy día. Escuchamos la palabra de Dios. Y permítanme una pequeña paréntesis. No estoy diciendo ustedes escuchan la palabra, sino estamos escuchando todos, guiados por el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Porque somos una sola comunidad, una sola iglesia, un solo pueblo. La palabra también me dice que la guardamos. La palabra también me dice que debemos de ponerla en práctica. La palabra me dice también que recibo bendiciones. En Génesis 12 dice claramente Jehová hablando a Abraham, y recibirás bendición y serás bendito tú y las familias de esta tierra. Hermano amado, miren la importancia. Usted en este momento está siendo grandemente bendecido por el Señor. Es el Señor el que está hablando a nuestros corazones. Es el Señor el que está hablando a nuestra vida. Es el Señor el que está rompiendo nuestras durezas. Es el Señor el que está remendando esas redes. Ya no es la mano del hombre el que remienda, sino que es el Señor, el Espíritu Santo, el que va sanando esos dolores, esas dolencias. Y el Señor nos dice claramente que echará al mar nuestros pecados. Hermano, podemos orar al Señor, podemos cantar, podemos gozarnos en vernos. No es una necesidad grande el vernos, no es una necesidad grande el estar juntos, alabando el nombre del Señor, de verlos, hermanos, de verlos cómo crecen, de verlos como el Señor también va derramando sus bendiciones y sus cuidados en ellos. A través de la bendición del Señor somos cuidados, somos fortalecidos en la prueba, hemos caído, pero nos levanta el Señor. Estamos tristes, pero el Señor nos da consuelo, paz, nos llena de su esperanza. Quizás puede ser que estemos en este momento, yo no lo ignoro, pero estemos pasando por pruebas difíciles. Es ahí donde está la paz del Señor hablando, dándonos el consuelo y decirnos, tal como esos hombres, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el Señor el que transforma los corazones, es la palabra del Señor la que alienta nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo, que su palabra habla en nuestras vidas. Pedimos, Señor Santo, para que usted nos cuide, Señor, nos proteja en todo momento, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que hemos podido leer, escuchar, Señor, y guardar en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana que se encuentra en este lugar, sobre cada familia, Señor, representada. Te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo cure y sane esa herida que está abierta, Señor. Esa llaga, Señor, que duele, Señor. Seas tú, Señor, el que esté cuidando, Señor. Señor amado, danos fortaleza, Señor. Como esos hombres, Señor, que pescaban y tú, Señor, les guiaste para echar la red donde correspondía, Señor. Eres tú, Señor, el que hace el llamado, Señor. Eres tú, Señor, el que nos llama para servirte, Señor amado.
Cuida, Señor, a tu pueblo, Señor. Danos consuelo, paz, Señor. Y aquel que aún no te conoce, Señor, aquel que aún ignora de ti, Señor, esta tarde, Señor, pedimos para que el Espíritu Santo obre en su corazón y en su vida. Si quieres, hermano amado, repite en tu corazón estas palabras. Señor, Señor amado, he escuchado tu palabra que me habla de arrepentimiento, tu palabra que me habla de confesar mis pecados, Señor. Esta tarde, Señor, abro mi corazón, Señor, y confieso mis pecados ante ti, Señor, y me arrepiento profundamente de ellos, Señor. Te ofrezco mi vida, Señor, a tu servicio, Señor. Haz que el Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en mi corazón y me transforme, Señor. Gracias, Señor amado, porque tu palabra me llama para servirte, Señor, y así quiero hacerlo, Señor. Me comprometo, Señor, ante ti para seguirte, Señor, tal como ese Juan, ese Andrés, ese Zebedeo, ese Jacobo, Señor, te siguieron, Señor. Y esta tarde, Señor, yo quiero ser uno de tus seguidores, Señor amado. Señor Santo, Señor amado, derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.